Pues hoy, tío Alberto, lo invito a ver una leyenda aquí en esta calle de Luis Moya, barrio de San Juan, cerca de los baños Jordán, los gimnasios y toda la tradición, la Arena México. En fin, le presento aquí en Cree, tío Alberto, al maestro Solar. Solar, no, dele chance, tío Alberto, dele chance, porque, mire, ya lo estamos agarrando acá en la jugada, pero bien, maestro. Aquí es que le traje al tío Alberto, que es gorrón, panzón, frívolo, coqueto, y no me creía que conocía a Solar. No, claro, cómo no, sí, nos conocemos de hace tiempo. Y es un maestro, porque además maestro de la lucha, pero maestro porque enseña a las nuevas generaciones. Bueno, sí, claro, aquí estamos en el gimnasio Jordán entrenando. Lunes, miércoles y viernes, ahí estamos entrenando aquí en el gimnasio Jordán, y sí, ahí estamos, hay varios luchadores. Y luego aquí en este lugar donde hay diferentes estilos de máscara, que bueno, la suya es muy bonita, y primero platíquenos cómo fue que surgió la máscara de Solar. No, muchas gracias. Sí, bueno, yo cuando fui a entrenar lucha a Guadalajara y dije, híjole, yo cuando sea luchador me voy a poner Solar, y el nombre de Solar salió, me estaba asoleando en la Arena Coliseo de Medrano, arriba en la azotea, y dije, sal sol, y no salía el sol. Y sol, y que sale el sol, dije, chin, Solar, dije, cuando sea luchador me voy a poner Solar. Así fue como nació el nombre de Solar. ¿A qué edad fue cuando le entró ese gusanito? Híjole, no, de verdad muy joven, como a los 16 años más o menos. Muy chavito. Muy chavito, exactamente, y todavía andamos ahí. No, pues se ve, pero además, tío Alberto, no le recomiendo que le meta una quebradora, porque, pero maestro, pero realmente una carrera muy bonita. Bueno, sí, claro, es como todo en la vida, todo con medida en la vida se puede. Yo tengo ya más de 40 años como luchador profesional, y bueno, yo creo que he durado a que pues uno esté en el gimnasio y todo eso preparándose. Yo creo que es el secreto, ¿no? La disciplina, a veces como que nos cuesta trabajo la disciplina. Bueno, sí, claro, es la disciplina, estar siempre uno en el gimnasio, entrenando, comer con medida, todo se puede en la vida, pero con medida. Y bueno, yo creo que más que nada ese es el éxito, como dice el dicho, mente sana, cuerpo sano. Y luego, maestro, esta parte de recuerdos. Bueno, sí, aquí es donde tenemos, por ejemplo, estas máscaras son de los luchadores que vienen, nos dejan, por ejemplo, firmadas, por ejemplo, esa de Pagano. ¿Cuál es la de Pagano? Esta es de Pagano, está firmada por él, la de Sárico, la de, por ejemplo, esta de Máscara año 2000, el padre de más de 20, Carmelo Reyes, 100 caras, Universo 2000, están firmadas por ellos. Como ellos cuando vienen aquí, dejan máscaras firmadas, y ya el público viene y se lleva un producto, una máscara, una foto, qué sé yo, una playera autografiada por ellos. Y aquí pueden diseñar máscaras que venga, por ejemplo, el tío Alberto, que quiere, está barrigón, está panzón, pero dice que quería ser luchador, pero sí le puede diseñar una máscara. Bueno, claro, aquí le ponemos una máscara, le ponemos todo, pero primero yo creo que lo llevamos al gimnasio para que se prepare y que deje de comer sopes, ¿no? Tamales, se come tortas de chilaquil y las guajolotas. Pero que se coma una, pero se come una docena. Sí, pues no. ¿Y qué quería ser luchador? Pues no, bueno, también puede ser. Le podemos poner que sea luchador de sumo. Ahí ahí tienen que comer y comer y comer. Entre más engordan es mejor para ellos. Y luego acá esta galería de fotografías de luchadores de diferentes partes, hasta una boxeadora, ¿no? Y claro que sí, está la guerrera, está el faraón, está el vikingo, allá está Renato Torres y Coloso Colosetti, 1000 máscaras, mi compadre, dos caras, acá. Oye, esta foto está muy bonita, como si fueran los Beatles, ¿no? Exactamente, esa foto fue allá en Londres, allá nos tomamos esa foto. Abbey Road. Sí, allí donde creo que grabaron ellos la portada del disco. Del disco, exactamente. Yo voy adelante, atrás va Casandro, más atrás va el Santo, y este es el místico, el primer místico de Ciudad Juárez. Órale, Solar
el segundo, Casandro, el Santo. el tercero, el Santo, el cuarto es el Místico de Ciudad Juárez. En la misma esquina donde los Beatles tomaron su fotografía para su álbum, ¿no? Exactamente así, y aparte de eso, uno de ellos pasaba descalzo y el Santo pasó descalzo ese día y estaba haciendo un frillazo y pasó descalzo esa foto, sí. Y ahora sí, y luego acá autografiados, estos son los misioneros de la muerte, es el Negro Navarro, el Signo, el Tejano que ya se nos adelantó, ahí está, y luego ya está el Rayo de Jalisco, Blachado, y el Santo también ya se nos adelantaron, y abajo está Aníbal, el Santo, híjole, ¿quién va a creerme? Ya se nos adelantaron los tres, Aníbal, el Santo y el Solitario, que yo por él me hice luchador. No, hombre, toda esta calle tiene mucha historia, aquí anduvieron muchísimos, todos los grandes, como el Solitario, todos ellos leyendas de la lucha libre, André el Gigante, Silva, todos esos anduvieron aquí. José Tío Alberto, yo le dije, le voy a llevar a un lugarcito donde hay una leyenda de la lucha libre y créame que valió la pena conocerlo. Gracias, maestro. No, al contrario, estamos a la orden, muchas gracias, que Dios los bendiga. Le digo, Tío Alberto, no le saque con usted, el solar sí está acá, no que usted todo botijón ahí, pero bueno, como dice él, todo con medida. Ahora sí, lecciones de la vida, el maestro Solar y esta vieja calle de Luis Moya en el barrio de San Juan, tierra de luchadores y de toreros. Como dicen por ahí, ay, ojitos pajaritos, pero qué bonito es conocer las leyendas y sus rinconcitos en este centro histórico. Ahí nos estamos viendo, abusado con la máscara, Tío Alberto, ya quítesela.